Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos directamente desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes, estamos en Planeta 2013.televisión y bueno, pues transmitiendo desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. El día de hoy, bueno, por algunas circunstancias, este calor verdaderamente que es sorprendente que estamos teniendo en la República Mexicana, también en la Ciudad de México. Bueno, pues la gente se queja. El metro ha subido a 32 grados centígrados dentro del metro y bueno, pues la gran cantidad de pasajeros que vamos en el metro, pues nos quejamos exactamente de ello. Pero en otros lugares del mundo ya sabemos que no solamente es el calor, sino las oleadas de frío, los cambios de temperatura en Europa que se han dado muy fuertemente, pero además las lluvias torrenciales. Esperamos que pronto llueva en la Ciudad de México para hacer un cambio. Y bueno, pues hablando de los problemas del mundo, vamos a hablar de uno de los temas que ha afectado los medios de comunicación a nivel internacional con el ciberataque. Dice, afectó a empresas internacionales, publica el periódico Excelsior. Héroe accidental frena ciberataque. Un especialista en informática descubrió un dominio oculto en el software y lo registró, lo cual cesó el embate. Londres, un experto en informática británico del blog Malware Tech consiguió frenar el viernes pasado el ciberataque global que sufrieron numerosas empresas e individuos de Europa, Asia, informó el diario The Guardian. Yo creo que aquí es un elemento muy importante porque las acusaciones primero que se hacen por parte del presidente Putin de Rusia hacia los Estados Unidos, y luego inmediatamente vienen las correcciones y hablan de que Corea del Norte pues es el que había propiciado este ataque cibernético, y así sucesivamente empiezan a lanzarse las pedradas directamente para acusar a quien en un momento determinado aparece. Dice, emergencia, el virus utilizado de tipo ransomware afectó numerosas empresas como Telefónica, FedEx y el sistema atención sanitaria británico. Aquí lo que tenemos que ver, que por ejemplo en el periódico El Mundo, publicado precisamente hoy viernes 19 de mayo, dice, la Guardia Civil condecora al hacker de Telefónica. La Guardia Civil ha condecorado con su medalla blanca al hacker de Telefónica Chema Alonso por su colaboración con el Instituto Armado. La medalla fue impuesta por el titular del Interior, Juan Ignacio Zoido Alonso, que fue fichado por Telefónica hace ahora un año. Se puso en medio de medio lado al inicio del último gran ataque informático. Bueno, pues ahí tenemos todos los contrastes y evidentemente pues esperemos que también a este personaje que descubrió este virus en Inglaterra pues también sea condecorado por la reina en su momento, pero tuvimos la oportunidad de ver a través de los medios no solamente nacionales sino internacionales, a través de Televisión Española, hablando del periódico El Mundo, de cómo en una forma extraordinaria, y me permito felicitar a los compañeros de 24 horas, que fueron los que dieron esta información internacional, porque siempre tenemos que estar viendo los noticieros de todo el planeta para poder determinar las informaciones, además de leer los periódicos. Pues fue muy interesante ver cómo se cruzaban las líneas a través de ello en un planisferio internacional, de cómo solamente en Estados Unidos algunos cuantos puntos habían sido afectados, en México 3 o 4 también compañías, y sobre todo la queja que se ha tenido fuertemente ha sido que los grandes centros fabriles pues ha perjudicado la robótica a través de los sistemas computacionales, pero no se afectó más allá. Sí quiero mencionar que estos elementos del viaje que en estos momentos ya está haciendo el presidente de los Estados Unidos en los primeros encuentros internacionales, pues vamos a ver la respuesta de si hay o no hay protestas en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El periódico La Jornada de este lunes 15 de mayo, unos 200,000 usuarios de 150 naciones fueron afectadas por el virus WannaCry.
Prevén autoridades de segunda oleada del ciberataque mundial, México entre los países más afectados. Kaspersky: pocos han pagado el rescate de los hackers. Quizá nunca conozcamos la identidad de los responsables, admite la ministra británica del Interior. En el mismo periódico de La Jornada de lunes, en su carátula principal, 200,000 usuarios de 150 países han sido afectados. El encendido de millones de computadoras causará otro ataque este lunes. Ocupa México el 5º lugar entre las naciones más perjudicadas. El contagio es de nivel sin precedente y se propaga con gran rapidez. Bueno, pues ahí no solamente ello, aunque estamos iniciando pues este comentario que me parece sumamente interesante, porque han sido afectados todos los sistemas computacionales en el mundo entero. Como decía el periódico La Jornada, establece pues prácticamente que más de 150 países fueron afectados en su momento y fue un caos internacional que se prestó para ello. También tenemos que mencionar, Emmanuel Macron llega a la presidencia de Francia. No hemos tenido oportunidad de hacer los comentarios internacionales, pero hoy rompemos un poco nuestro género. Emmanuel Macron llega a la presidencia de Francia y pues ya se está utilizando con Emmanuel Macron este hecho de que él llega como un elegido presidente fuera del contexto político, y él crea su propio partido político para llegar a la presidencia, y sobre todo la competencia con Marine Le Pen, que era de ultraderecha, siguiendo las mismas estrategias de Donald Trump. Pues ahí vemos cuando hay una serie de proyectos. Emmanuel Macron, un presidente joven, y sobre todo que la historia de Emmanuel Macron fue bastante fuerte. En su primer discurso como mandatario, el político neoliberal prometió devolver la confianza a Francia. Recalcó: necesitamos una Europa más eficiente, más democrática y más política, porque son los instrumentos de la soberanía. Destacó que combatirá el terrorismo y el autoritarismo y que hará todo lo necesario para resolver la crisis migratoria global. Sobre todo, ya tuvo su primera reunión con la señora Merkel, estuvo en Alemania, y vamos a ver ahora con la reunión del G20 y del G7 que se va a realizar en estos días precisamente. Ahí vemos a Emmanuel Macron, gracias a Karina que nos está apoyando con imágenes, sobre todo de esta gran problemática. Pero también quiero mencionar lo siguiente, que se cumplieron 100 años, amigos, de Juan Rulfo, el único autor mexicano. Bueno, hay muchos elementos para poder decir que es el único autor mexicano universal, y el señor Juan Rulfo, que nosotros lo conocemos debido a estos cuentos que escribió, y sobre todo su obra rebasa las 6 décadas y es el más leído, expresa Víctor Jiménez, quien custodia el legado. Pero además de Juan Rulfo, podemos decir que sus documentos han sido traducidos a más de 60 idiomas en diferentes partes del mundo, donde se estudia pues a Juan Rulfo de una manera en la literatura internacional, y sobre todo con las películas que realizó precisamente Juan Rulfo. Se pidió que no hubiera homenajes por el centenario de su natalicio para evitar baños de oportunismo. Bueno, ya lo sabemos que siempre cuando alguien cumple alguna etapa, sobre todo el año pasado y este año que se han cumplido los 100 años del nacimiento de personajes, pues han salido siempre hombres oportunistas. Yo recuerdo, el año pasado fue invitado para hablar precisamente de nuestro premio Nobel en nuestro país, y bueno, es que yo no aceptara la presentación de nuestro premio Nobel, Octavio Paz, sino simple y sencillamente las circunstancias se dieron de otra manera. Pero pues ahí tenemos pues algunos comentarios de algunos personajes de la literatura y de los intelectuales mexicanos que ya han desaparecido. Bueno, pues esperemos, y sobre todo pues los aniversarios de personajes como Juan Rulfo. Pero también tenemos otra noticia un poco fuerte, amigos, que ha sido pues el periódico Milenio nos habla de este sacerdote que fue apuñalado en catedral
y que ha causado verdaderamente una crisis a través de lo que pasa. Dice: matan a Javier Valdés, fundador del Río 12 y corresponsal de La Jornada. También otro de los elementos de pues la crisis que se está sufriendo en el periodismo, no solamente nacional, que ahora pues prácticamente no hay una sola semana en donde no sea asesinado pues un periodista. Y hoy nos enteramos en la mañana que el director del canal de Michoacán, del canal de televisión, pues ha sido secuestrado. Esperemos que no vaya a pasar más allá, pues debemos de tener mucho cuidado con ello, porque se está dando la información, y sobre todo a Javier Valdés, que fue asesinado a las puertas prácticamente del periódico que él había fundado. Y estábamos con la noticia de este cura que fue apuñalado en el altar mayor de Catedral. Acribillan a la subdirectora administrativa de un diario en Autlán, Jalisco. Su hijo falleció. El presidente condena el homicidio de Sinaloa. La Procuraduría General de la República apoya en las investigaciones. Y así pues vamos viendo los principales encabezados de todos los periódicos, en el caso de Milenio, Jornada, Universal y Excelsior. Y ahora pasamos pues con lo que siempre iniciamos, amigos, que es precisamente dentro de nuestro formato de comentarios. En el primer módulo pues hablamos siempre del gobierno federal a través de las acciones que ha realizado el presidente Enrique Peña Nieto. Y lo vemos: busca Enrique Peña Nieto fortalecer el servicio exterior, destaca avances de profesionalización y aumento de plazas. Sigo aprendiendo al frente de la Cancillería, afirma Videgaray. Bueno, no es para aprender, señor. Usted ya, al ser canciller mexicano, usted debe de tener ya una experiencia, y sobre todo cuando son personajes de carrera en el servicio exterior, que hemos tenido pues personajes trascendentales en la Cancillería de México, y por eso podemos mencionar que nuestros cancilleres han sido gente de preparación, y lamento mucho que el señor Videgaray siga mencionando que se sigue preparando. No, si no es prepararse, es tener ya una estructura de carrera. Ante reclamos promete Enrique Peña Nieto justicia a periodistas, hablando del asesinato de los periodistas. No habrá impunidad en asesinatos, dice. Anuncian plan de protección a comunicadores. Bueno, esto lo dijo precisamente el presidente el jueves, ayer 18 de mayo, y el día de hoy pues amanecemos con que había sido secuestrado el director de la televisión de Michoacán. Dice el presidente Enrique Peña Nieto, y estamos viendo una fotografía precisamente del presidente Enrique Peña Nieto, se acercó a la zona de fotógrafos y camarógrafos, donde salieron las voces que demandaban justicia para periodistas asesinados. Les dijo que México no quiere distinguirse por la censura y la persecución. Sin embargo, amigos, quiero mencionarles a ustedes que ya las noticias internacionales están hablando del gran peligro de hacer periodismo en nuestro país, y sobre todo los noticieros de todas partes del mundo. Pues México no es solamente noticia a través del elemento cultural, sino de saqueos, de robos, de pues estos problemas que se están teniendo con los políticos nacionales ahora que estamos en campaña, prácticamente para gobernadores, no solamente del Estado de México, sino para la siguiente etapa de 2018, que viene el cambio de presidencia. En un documento sustentado jurídicamente, el doctor Mancera, gobernante de la Ciudad de México, la Constitución local llevará a la Corte la defensa de la Constitución del Distrito Federal o de la Ciudad de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Fue una sorpresa cómo lo recibió el organismo internacional, asegura el jefe de gobierno. Dice: rechazo a mantas de la organización no gubernamental, las ONG, contra la ley de seguridad. Ciudadanos y empresarios de Tampico, León, Monterrey y Cancún manifiestan su apoyo para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles hasta que haya un efectivo freno al crimen. El presidente Enrique Peña Nieto fortalece el papel de México en el mundo. Firma cambios en el reglamento de la Ley de Servicio Exterior, que ya lo habíamos comentado. Su consejo y la franqueza de sus puntos de vista, así como la oportunidad que me dan todos los días para seguir. Bueno, aquí este es un comentario del señor Videgaray, como en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Anuncia Enrique Peña Nieto renovación del Servicio Exterior mexicano, que ya lo hemos comentado. Peña graba spots para su quinto informe.
se adelanta casi 4 meses en la preparación. El presidente Enrique Peña Nieto arrancó las grabaciones de sus spots para el 5º informe de gobierno que estando en Tlaxcala, Miguel Hidalgo, donde visitó la escuela primaria Xicoténcatl y se llevó a cabo las grabaciones respecto a la difusión de los logros anuales y sobre todo con el sistema educativo. Duplicará compras proveedores del país, planes para 2018 de General Electric. El presidente de General Electric dijo que la empresa es un impulsor del Tratado de Libre Comercio y que México es importante para la expansión. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto para seguir hablando de lo que está pasando a nivel gubernamental, lo que está sucediendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional con lo que pasa. Regresamos en un minuto, estamos con ustedes.